Muy bien, buenas tardes, queridos oyentes. Tenemos con nosotros a una persona muy interesante, muy entrañable, gran amigo, por cierto. Gracias. Javier Cuadra, que ha escrito un libro, El Candelabro, un libro significativo que trata sobre una planta de poder, en realidad sobre las plantas de poder, lo que pasa que él se concentra en una en concreto, que es el auchuma, o también llamado el cactus San Pedro, y le hemos convocado a esta entrevista justamente para que nos cuente un poco los entresijos del libro, su experiencia personal y, bueno, pues que nos desentrañe un poco el misterio que se esconde detrás de esta planta enteógena, esta planta de poder que tan, en algún sentido, famosa se está haciendo, ¿no? en España y también en Occidente. Muy bien, Javier, Bueno, bienvenido. muchas gracias, ¿Cómo estás? Javier Revuelta, Sí. que también tengo la fortuna de contar con su amistad. También, gracias a él, el libro se ha desarrollado un poquito más, el contenido, porque él es una de las personas que escribió uno de mis prólogos. Entonces me parecía significativo para mí y también para los que han comprado el libro o lo han adquirido, para que le pongáis cara a Javier Revuelta, que también me parece importante, que es una de las voces que participan en él. Aunque esta entrevista ha sido convocada por Javier Revuelta, yo, por mi parte, quiero decir de que va a versar específicamente sobre el contenido del libro, lo que hay dentro de él, y que me parece importante resaltar, o bueno, hay muchas cosas por resaltar, pero Javier ha elegido algunas preguntas, ¿verdad? Para darle una forma a esta conversación y este compartir esta tarde. Perfecto, pues vamos a empezar cuando estés preparado, cuando quieras. Estamos ¿Sí? preparados, sí. Muy bien. Estoy preparado. La primera pregunta que quiero hacerte, pregunta obligada por otro lado, es ¿qué es el huachuma? ¿Qué es el cactus San Pedro? El cactus San Pedro y la huachuma en realidad son el mismo ser. Lo que pasa que en el libro yo lo he diferenciado didácticamente para establecer que el San Pedro es la parte física, orgánica, el cactus en su forma visible. Le he permitido que, o he permitido que el nombre San Pedro permanezca, porque es el nombre que se le puso tras la colonia cuando fue cuando se le encontraron los misioneros y los colonizadores cuando llegaron a la zona andina, de donde oriundo el cactus. El cactus en esa región no se llamaba San Pedro, se llamaba huachuma. Tenía otros nombres también, otros le llaman achuma, pero el más popular es huachuma, que es una palabra en quechua que significa sin cabeza o la disolución del yo. Vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, por eso yo diferencié y permití en el libro que el nombrarlo huachuma, la parte espiritual, la parte sutil de la planta o de su aspecto sacramental. Esa es la diferencia. Entonces, en realidad es un solo ser, ¿sí? No es que existan un San Pedro y una huachuma. En realidad pertenece a la misma entidad. Hay una manera, digamos, para comprenderlo mejor, pero vale, no hay una diferencia. ¿Y en qué se diferencia de otras plantas? ¿En qué se diferencia de una hortensia, de un rosal, de un
roble. Sí, bueno, todas las plantas en el chamanismo y en la cultura, en la religión de la naturaleza, todas las plantas tienen un espíritu. Incluso la planta más sencilla, cualquier brizna de hierba, tiene un espíritu. Un rosal, una hortensia. La diferencia es que estas plantas, cuando son ingeridas, las plantas maestras, como la guachuma, como la ayahuasca, como los hongos sagrados, como otras plantas, el yopo, el tabaco, la planta sagrada coca también, todas cuando se consumen despiertan en nosotros un cambio de conciencia, un cambio de percepción, y eso genera una nueva capacidad cognitiva. ¿Qué significa que despiertan una capacidad cognitiva? Es decir, que podemos aprender. No es solamente la experiencia perceptiva, sino también de conocimiento que puede generar. Y esto es lo que las diferencia de otro tipo de planta que si la ingerimos, pues inmediatamente no provocan este cambio de percepción, de conciencia y de cognición, de transformación cognitiva. O sea que es una planta, es una herramienta para acceder a... Es una herramienta de aprendizaje. A un conocimiento superior, ¿no? Sí. Un conocimiento, digamos, trascendente o que se escapa un poco de lo que pueda ser la dimensión física. Tú en el libro dices que San Pedro es una planta muy benévola, muy generosa. De hecho, la llamas la medicina del amor. ¿Puedes explicar por qué es una medicina del amor, sí. Guachuma? Bueno, la guachuma es en muchos aspectos un empatógeno. Un empatógeno es que genera atracción hacia el medio circundante y hacia los demás seres que están en ese momento compartiendo el entorno del que ha tomado la planta. Es muy benévola, es muy agradable porque suele ser una experiencia realmente desde el punto de vista sensorial y de su percepción muy agradable, es decir, genera unas sensaciones físicas de tranquilidad, de belleza, porque es bello ver el mundo cuando se transforma. Genera también empatía, nos identificamos con la otredad, con el otro, y el otro no necesariamente es otro ser humano, puede ser un ser del mundo mineral, un ser físico, una piedra, el río, otro árbol, otro ser humano, otras entidades que también por esa transformación cognitiva se pueden hacer perceptible o visible a nuestra conciencia, y entonces nos hace generar por la empatía una atracción o un amor. Es decir, porque nos ayuda a comprender que lo otro que está afuera se parece mucho a mí. Y en ese sentido, si yo tengo una buena relación conmigo y me amo, también es más fácil comprender que pueda amar a lo otro que nos está circundando. Y ese acto de empatizar desde la esencia con el otro, ya sea un ser material, inmaterial, mineral o de cualquier tipo, es sanador, ¿no? Por eso dices que es medicina. Es una medicina, no lo digo yo, lo dice también la tradición cultural de la que procede, que tiene 5.000 años de existencia. Hay cactus que se han encontrado vamos a decir, en recintos arqueológicos que tienen hasta 5.000 años. Ya se usaba hace tanto tiempo. Y la vasija y la indumentaria que aparece relacionado, los restos de cerámica, están relacionados con trabajos terapéuticos, en el que se ve a los chamanes o las chamanas, las curanderas y los curanderos haciendo trabajos de sanación. En las telas, en los restos arqueológicos se puede constatar. Y luego hay una larga tradición cultural en la zona andina, principalmente en Perú, en Bolivia y norte de Argentina,
parte de Ecuador, donde oriundo la planta, y esa tradición ha trascendido a través de los libros y de la nueva era, de esta época de conexión con internet. Pues de esa manera nosotros también nos hemos enterado, las personas que han viajado y que han percibido o han tenido experiencia en su sitio de origen, de sus capacidades sanadoras y curativas. Esas capacidades yo he tenido la fortuna de que hay personas que han confiado en mí, y yo lo he constatado en mí mismo, en mi propio trabajo personal de aprendizaje y de conocimiento con la planta, pero también con las personas que eh, han confiado su salud y sus capacidades conmigo, para aprender o para sanar. Y han habido situaciones que yo diría que no se les puede decir de otra manera que sanadoras. No obstante, tú hablas de un intercambio, ¿no? Es un intercambio entre lo que puede haber dentro de esa planta, que concretamente lo denominas luz líquida, y la luz que mora dentro de la persona que ingiere esa planta, que es la luz de su esencia, ¿no? Entonces hay un intercambio entre, al parecer, ¿no?, por lo que tú dices en el libro, entre la luz líquida de la planta y la luz del ser que ingiere esa planta, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco cómo es ese intercambio? Y una segunda pregunta ya también te la hago. Como es un intercambio, ¿crees que es importante que la persona que ingiere la planta lo haga con una intencionalidad definida a priori? Sí. Voy a empezar por la segunda pregunta, contestando si hay una intencionalidad. Debe de existir esa intencionalidad. Es la recomendación. De hecho, cualquier acto de aprendizaje debe de buscar una respuesta a algo. Es decir, debemos de tomar la planta, o conviene tomar la planta, buscando una respuesta a una duda, a un problema, a una solución, o permitir el consejo libre de la planta o de los fenómenos que se van a manifestar alrededor de una ceremonia con la planta. Digo porque no solo los elementos que se presentan pertenecen exclusivamente al ámbito de la planta. Esos elementos pueden provenir las respuestas de todos los aspectos que confluyen en ese día, en ese momento, en ese instante, lo que se sincronice durante una ceremonia. Lo que sí ocurre cuando nosotros ingerimos la planta, tengamos en cuenta que la huachuma, el cactus, es verde. En su corteza, él almacena, digamos, esa energía que proviene del sol, de la estrella, se guarda ahí. Cuando tú cocinas la planta, eso se diluye en la cocción. Eso es a lo que yo le llamo luz líquida, porque total, el cactus es un transductor a través de sus columnas, de sus espinas, de las flores, de todos los elementos que la componen físico, lo transmuta en ese aspecto verde que yo le he llamado clorofila, pero en realidad es luz condensada. De hecho, eso está presente en todas las plantas. Todas las plantas verdes condensan la luz en forma de verde. Cuando lo cocinamos, esa luz se disuelve en el líquido, y cuando nosotros lo ingerimos, nosotros también somos transductores de energía, recibimos la energía, nosotros somos gestores de la energía espiritual, de la energía que proviene de la unidad, nos viene limpia y libre. Somos nosotros con nuestra forma de vivir que la transmutamos o la enturbiamos en algunas ocasiones, no todos los seres humanos, personas, hay seres humanos que han alcanzado un grado de buen tratamiento de esa energía, que pues tienen vida dichosa y provechosa, agradable e iluminada, irradian esa luz. Las personas que no hemos alcanzado eso, sí recibimos esa luz y la tenemos dentro de nosotros. Tenemos una estructura energética y una estructura sutil y más densa en los 7 cuerpos.
cuando nosotros ingerimos la planta, el primer aspecto con el que se va a encontrar va a ser el ego. Y el ego es el que impide normalmente nuestra correcta integración con nuestra propia luz interna y la externa. Porque el ser interno no es el ego es solo una estructura diseñada para movernos mejor en la sociedad y en este mundo. Pero con los años se nos ha olvidado que él es solo un elemento necesario, pero no es la persona. Le hemos dado todo el poder a ese ego. Entonces, cuando tú ingieres la luz líquida, la guachuma, se encuentra con ese impedimento que le impide unirse con la otra luz que está dentro, que es la luz interna, el yo soy. Nosotros le llamamos el yo soy en la metafísica. El ego se encuentra por un momento fuera del lugar cuando percibe que el mundo no se comporta como habitualmente es, porque el mundo empieza a cambiar de colores, empieza a cambiar de percepción, no lo tiene completamente dominado. Entonces el ego lo que hace es que entre en pánico, entre en miedo, y entonces ahí es donde a veces las personas piensan que les está ocurriendo algo malo. Entonces, perdona, podríamos decir que la intención que tiene que sostener una persona que ingiere la planta sería la de vencer la resistencia interna, que sería algo así como sí, asomarte a tus zonas de sombra o sí, liberar tu dolor interno para permitir que esa luz líquida conecte con la luz de tu propia interna. esencia, y entonces a partir de ahí ya se produzca esa revelación o ese acceso, ¿no?, al conocimiento que comentabas antes. No obstante, tú hablas de un intercambio, ¿no?, con la planta. Entonces, si es un intercambio, la planta también tiene que obtener algo, ¿no? ¿Sabemos lo que obtiene a cambio la planta, o es un misterio que solamente la planta nos puede revelar? Lo que yo he aprendido a través de estos años que tengo más o menos de tomar la planta, sobre 14 años, aproximadamente 14, 16 años, lo que yo he aprendido con esta planta es que ella se regocija por puro, digamos, compartir. No necesita recibir nada. No, ella ya está completa. Simplemente un acto de generosidad, de bondad con la humanidad. Se ve que los humanos les caemos bien, les simpatizamos, y a cambio nosotros pues la cultivamos y la llevamos a lugares pues insospechados. Por ejemplo, hoy en día la planta está distribuida prácticamente a nivel planetario, en algunos más países más que en otros, y esa ha sido justamente la justificación que yo he dado para escribir este libro, porque la planta desde hace algunos siglos vive en este país, solo que, como dicen los maestros de América, los chamanes americanos, los maestros de ahí, dicen, los españoles se llevaron la planta, pero no se llevaron la medicina. La medicina está saliendo ahora, en esta época, en este momento. Entonces, una de mis pretensiones con el libro es dar a conocer que no viajó solo la planta, sino que ya está la medicina. Yo creo que las personas están preparadas ahora para recibir la medicina. Entonces yo creo que la planta tenía una voluntad de hacer ese viaje, porque si no, no habría arraigado, no estaría creciendo aquí. Aquí florecen. Hay una persona, por ejemplo, por Barcelona que tiene 5.000 cactus. Wow. Hay otro en la zona de Alicante, pues tiene 2.000. En mi casa crecen enormes. Ahora mismo en verano, mi planta va a producir 102 flores. Eso es una barbaridad. Y yo me he encargado de regalarlo, obsequiarlo, personas que me lo han pedido. Hay cactus que tienen en España, no sabemos la edad, porque una de las dificultades que tenemos para datarlo es que tú, para datar una planta, tiene que ser desde semilla hasta que se muere. Entonces, como se reproduce también por esqueje, tú puedes cortar un esqueje que luego es de una planta vieja y luego creció, ya no sabe exactamente qué edad.
no sabemos qué edad puede tener un ser que se reproduce de esa forma. Vale, entonces Puede ser muy antiguo. es como si esta planta fuera un regalo del universo, del cosmos, un regalo de la unidad, ¿no? Viene como, Sí, como algo muy evolucionado y viene con la intención de ofrecer conocimiento, ofrecer una experiencia sanadora, pero de alguna forma ella no tiene la pretensión en principio de recibir nada, ¿no? Si acaso, bueno, la experiencia emocional humana que evidentemente está muy presente, ¿no? en la ingesta. yo pienso que ella disfruta también viajando. Creo que disfruta, pues que ahora vivan pues también algunos en la zona del Mediterráneo, de la zona de Israel, por ejemplo. Ajá. Hay otros que viven pues en el Mediterráneo español. Hay otras que viven en Estados Unidos, en México. Yo tengo una amiga que ha logrado que se cultiven en Suecia. Fíjate, o sea, me imagino que está, la planta se lo está pasando muy bien, viajando por aquí, por allá, conociendo diferentes culturas. Y yo creo que también le interesaba hacer ese viaje. Es una planta viajera y yo pienso que es feliz así también, captando otras humanidades, otros seres que viven ahí, porque por ejemplo, aquí pues viven otro tipo de insectos con los que se relaciona, otro tipo de polinizadores, son distintos. Entonces, pues yo creo que... Eso es un poco lo que ella obtiene a cambio. Yo creo que obtiene además el contacto con otros humanos diferentes, otras cosmogonías. Con otras cosmogonías de vida y de conciencia. Podemos pensar, imagínate que viene de un cristianismo sincretizado en los Andes o de las culturas originarias de ahí, por ejemplo, la cultura tal vez altoandina, y sin embargo aquí está con gente que integra la nueva era, metafísico, neochamanismo, cristianismo de Europa. Entonces también esa integración, cuando tú estás con la planta y la cultivas, porque esta es otra de las propuestas que yo traigo con el libro, que para mí es importante que la tomen, pero para mí también es muy importante que la cultiven y que vivan con ella, que tengan la experiencia de vivir con ella. Vamos a hablar ahora del ritual, si te parece, de lo que es el propio proceso de ingesta de la planta, ¿no? En tu libro dices que no hay un método único, que cada chamán, si me permites dirigirme a ti en estos términos, tiene su propio sistema, su propio método. Tú, por ejemplo, una de las cosas que dices en tu libro es que es para ti muy importante retirar las espinas en el proceso de cocción, como lo describes como un acto íntimo, incluso sagrado, me atrevería a decir. Y bueno, ahí la pregunta que quería hacerte es doble también. La primera es, ¿en qué medida el facilitador, el chamán, debe involucrarse en la preparación, en la cocción de la planta, en lugar de recibirla ya la preparación hecha? Y luego, ¿qué hace un facilitador exactamente con las personas que confían en él? Tú has hablado de que hay personas que han confiado en ti, han entrado en procesos sanadores. De hecho, yo soy una de esas personas, tuve una experiencia muy bonita y sé un poco lo que hiciste y lo que hace un facilitador, pero me gustaría que lo explicaras para que lo entienda la gente. Sí, la preparación de la planta es importante desde que las personas tienen una necesidad y o el buscador, el facilitador o chamán, como le querramos llamar, va a buscar una respuesta, necesita resolver un problema o conocer. Tiene que elegir primero porciones del cactus. Cada porción va a representar a una persona. Normalmente son 40 centímetros. Y ese cacho, ese fragmento de cactus representa a esa persona. Entonces, la persona me transmite a mí cuál es su motivación. Y se asigna a ese pedazo de cactus, se le relaciona con esa persona de tal manera que cuando se empieza a preparar, es como que estemos trabajando simpáticamente
por magia simpática, con el ser. Cuando le quitamos las espinas es como estarle quitando males. Si le limpiamos descara, lo estamos liberando tal vez de heridas, de traumas. Y luego se limpia, el cactus se lustra hasta dejarlo brillante. Y entonces es cuando se prepara y se corta y se empieza a cocinar. Durante todo ese proceso, el preparador, el chamán o el facilitador, debe de mantener concentración en lo que está haciendo. Debe de tener pensamientos, vamos a decir, amorosos, puros. Debe de rodearse de un ambiente armónico, hablar aspectos elevados. Si hay personas ayudantes, tienen que hablar aspectos elevados, no deben de estar hablando de la política ni de situaciones adversas. Tienen que hablar de lo que se quiere lograr, tienen que concentrarse. Y además se está cantando, se canta, o si tienes un altavoz se pone música espiritual o música muy apropiada para generar ese ambiente. El mero acto también de cocinarlo, de hacer el fuego, tiene que elegirse un día especial, un día donde haya luminosidad, donde haya sol, porque el sol se tiene que reflejar dentro de la olla de cocción. Lo mismo la estrella y la luna. No se puede cocinar cualquier día. Tiene que ser un momento exacto y concreto. Todos estos elementos confluyen en la bebida que luego se va a ingerir. Por eso es diferente cocinarlo con tu propio método o con este método que comprarlo e importarlo. No es igual, porque eso ya lleva una intencionalidad. Esa intencionalidad marca la línea de trabajo. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar una, no sé, por ejemplo, para 10 o 15 personas? Puede tomar 2 días. 2 días. 2 días, fácilmente. En ese tiempo, en estos 2 días, hay que estar concentrado en esta tarea. Y cada persona es un cactus individual. Entonces, entonces cuando se prepara además, la persona te ha dado, normalmente hablan por teléfono conmigo o me mandan un mensaje y yo le voy contando a la planta y a la cocción lo que ellos necesitan conocer, saber, sanar. De tal manera que cuando esa persona ingiere esa planta ya ha hablado previamente. O sea que la planta de alguna forma ya participó, interactúa antes de que la persona y la persona también ya tome la planta ya está actuando sobre la persona y la persona ya está participando desde antes del proceso, ¿no? Sí, entonces no es un encuentro por sorpresa, es un encuentro de verdad. O sea, no ha sido casualidad, ya se han comunicado, por otra vía. Muy bien. Oye, y luego en el ritual, ¿no? Yo recuerdo que cuando participé de un ritual contigo, hicimos un fuego, mascamos tabaco, recuerdo que había comida, había, bueno, una serie de... y que tú dirigías muy bien al grupo, pero explícanos, ¿qué hace un chamán, qué hace un facilitador para que la experiencia del participante sea justamente esa que se busca, que es la de acceder a ese conocimiento sagrado que de alguna forma es tan enigmático, pero al mismo tiempo tan seductor y que nos atrae tanto a todos, ¿no? Bueno, en el aspecto concreto, la ceremonia que yo organizo, primero se crea un círculo íntimo donde cuando tomamos la planta y la consumimos, en medio normalmente hay una ofrenda floral y a veces hay fuego, según el espacio que hayamos elegido para hacerla, si es la naturaleza o en un centro holístico. Luego, previamente establecido un perímetro más grande donde les indico a las personas hasta dónde, cuáles son los linderos para moverse. Fuera de esos linderos no deben de sobrepasarlo por seguridad y también para facilitarme a mí el cuidarles. Yo
Luego les permito que se puedan asociar o unir las personas por conveniencia o por afinidad. No los separo, pero si alguna persona decide estar en soledad, debe de respetarse y esa persona se puede apartar, y lo que yo hago es me acerco a la persona y la acompaño a momentos, pregunto en qué estado está y si hay que hacer alguna intervención de, digamos, energética, tal vez tocarle un instrumento o ayudarle a sentirse acompañada, porque el trabajo realmente lo está haciendo la planta. Yo solo estoy presente. Yo no soy de la opinión que hay que intervenir tanto como que yo lo voy a curar o limpiarse, que lo está haciendo es la planta. Y el propio yo soy de la persona, porque nuestro yo soy ya está iluminado, ya está en un estado de pureza. Entonces, si esa parte nuestra emerge, ella va a acomodar todo lo demás. Y si hay aspectos traumáticos, recuerdos traumáticos o energía traumática acumulada que tenga que expresarse y la persona no pueda, ahí es donde yo puedo intervenir hasta cierto punto. Pero preferentemente yo no debo de hacer nada. Solo debo cuidar que esa persona esté hidratada, que no esté teniendo miedo, que se sienta que hay una persona también cerca, y si se ve muy abrumada, pues sentir que tiene calor, que tiene calor y que tiene amor a su lado. Eso sería mi papel. Luego, cuando termina toda la ceremonia, existe un proceso de integración, que ese proceso de integración es hablemos, si quieres, de lo que aconteció. Si apetece y se puede comentar. Y ese momento es importante también porque la persona necesita que le expliquen, o a lo mejor no, a lo mejor ella lo entendió todo, pero yo si tengo experiencia con el campo simbólico, el campo de los sueños, entonces pues a lo mejor le pueda ayudar a interpretar los fenómenos que se han dado y que se han expresado. Y cuando la persona se incorpora a su vida cotidiana, ¿también hay alguna orientación? ¿Debemos hacer algo en concreto o simplemente...? Yo lo dejaría hacer. Deja lo que sea. Que sea, ¿no? Sí, como la canción de los Beatles, Let It Be. Let It Be. Era que se haga solo. Muy bien. Sí. Se haga solo. Claro. Y yo creo de que la misma experiencia también toma un tiempo en atenuarse. La diferencia, por ejemplo, de una planta San Pedro o guachuma, tomar con respecto a otras plantas como por ejemplo la ayahuasca tú puedes tomar varios días seguidos, con la guachuma no puedes, porque una experiencia de guachuma dura 14 horas o 16. Entonces no estás preparado al día siguiente para volver a tomarlo. Luego es muy intenso a veces el campo físico, y entonces necesita la persona, por eso viste fruta y comida durante la ceremonia, porque hay un momento que hay una expresión física, es decir, la planta genera movimiento físico y lo necesita. Te mueves para aquí, te mueves para allá, no te quedas así normalmente. Con la guachuma puedes salir a caminar, subir a aquella montaña, volver, regresar, caminas bajo el sol, caminas bajo la luna, puedes ver de noche. Es como visión nocturna. Entonces eso genera curiosidad en la persona y se anda moviendo. Eso genera un gasto calórico. Entonces hay un momento de la noche que digo, necesito comer chocolate, necesito comerme una fruta, necesito tomar agua. Y eso tenemos que dejarlo, proporcionarlo, administrarlo. Para facilitar el proceso. Sí, porque... Oye, en el libro hablas también de el psiquismo, ¿no? Entonces, sí. El huachuma, hasta donde yo sé, como otras plantas enteógenas, lo que hacen es abrir los centros espirituales, los chakras superiores, de manera muy intensa, con lo cual, efectivamente, y además lo sé por experiencia, accedes a un estado alterado de conciencia y se potencia mucho lo que llamamos la elevada percepción sensorial, con lo cual puedes ver cosas que no ves, o que no sientes, o que no oyes, o que no hueles en la realidad física, ¿no? Pero tú hablas de
del psiquismo, es decir, de la posibilidad o del riesgo de que las personas que ingieren esta planta en el proceso, durante el proceso, puedan perderse en el laberinto astral, puedan enredarse en esta dimensión de personalidad que es tan confusa, donde todo está relacionado con todo, donde hay muchos niveles de vibración, desde los altos, la vibración elevada hasta la vibración más baja. Entonces tú hablas un poco de este riesgo y me gustaría que profundizaras un poco sobre esto y que nos hablaras de, bueno, qué hay que hacer para evitar perderse en este laberinto astral y realmente llegar a conectar con nuestra esencia, ¿no? Cuando ingerimos la planta para adquirir ese conocimiento, ¿no? Sí, lo más importante para mí es que conocer que existe este peligro es muy importante. En el mundo astral es un mundo que está pegado a la zona más baja de la Tierra, con lo cual las experiencias suelen ser normalmente desagradables o la percepción es como que estar conversando o vinculándote con seres que están más o menos en un estado de aflicción o de malestar. Se pueden conocer ideas que aparentemente son atractivas desde el intelecto, pero en realidad son pequeñas trampas, son como cantos de sirena. Lamentablemente hay muchos más fenómenos que ocurren con tanto más de plantas maestras de lo que quisiéramos, y este es de los grandes peligros de esta era con estas plantas, porque muchas personas creen que están realmente teniendo experiencias trascendentes. En realidad lo que están teniendo son experiencias con otros elementales, con otros seres de este campo que los engatusan, los engañan, no responden a sus preguntas, incluso perciben sufrimiento, captan sufrimientos que son de otros, y hay un intercambio, se vuelve como una mezcolanza, y la persona muchas veces sale más revuelta o tiene las cosas menos claras que cuando entró. Esos son indicios, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hacemos para protegernos de todas estas influencias y para poder atravesar todo este campo astral que comentas y poder acceder a nuestra propia espiritualidad, que es única, que es original, ¿no? Para eso sirve la segunda parte, la integración. Ajá. Y por otra parte, cuando una persona está teniendo esa experiencia, se puede ver. Tú lo puedes percibir. Y si tú has trabajado, yo como facilitador o como chamán, como le queramos llamar, sabes y te estás dando cuenta que está ocurriendo, es el momento de intervenir y decirle a la persona que hay otro elemento más elevado o más puros a los cuales se puede recordar. Y para eso tenemos a los guías, tenemos a guías como por ejemplo a guías como Cristo, tenemos a guías como Saint Germain, los ángeles, arcángeles, lo mencionamos y la persona se coge a otro campo energético. Muy bien. Hay otros chamanes que lo hacen a través de cantos, vibraciones y otro tipo de capacidades que tienen para sacar a la persona de ese fenómeno. No obstante, muchas veces los propios guías y chamanes están confundidos en ese campo, porque además es un campo que muchas veces establece una especie de dominio. Y el dominio de uno sobre otro se llama control. Y en ese control hay ego. Y el chamán a veces juega con eso. Y se cree eso. Y también mordió el anzuelo. Y como dice cierta canción, cayó en la trampa. Vale, Todos entonces, están en la trampa. Digamos que tenemos que tener una buena conexión con la Tierra, pero al mismo tiempo sostener la intención de conectar con nuestra verdadera espiritualidad, con el alma, con el espíritu que es propia de cada persona, de cada individuo, y si recibimos influencias externas, observarlas, pero no dejarnos llevar por ellas. Por eso no basta solo con tomar plantas maestras, hay que meditar, hay que hacer otro tipo de trabajos espirituales, y hay otros guías también, como Anma, por ejemplo, que es un ser
maravilloso que todo el tiempo está generando amor, podemos aprender de esos seres que son humanos. O sea, podemos invocar la ayuda de todos estos seres que son amorosos, claro, o seres que son de nuestra confianza. Entonces, no quería acabar esta entrevista sin un último detalle, y la gratitud que yo tengo para todas las personas durante este tiempo que han participado para crear este libro, desde mi hija que hizo la portada, a Carol que hizo el diseño para hacerlo más bonito, a todos los que escribieron el prólogo, a Javier Revuelta, Alejandro Bonilla, hoy Kamala, que está también aquí detrás de la cámara, creando también. Muchas personas, ¿no? Muchas personas, pero sobre todo a todos aquellos que han participado compartiendo esta experiencia, sembrando los cactus, a toda la tribu guachumera, esté donde esté. Pues te agradezco mucho que me hayas llamado este día para que habláramos un poquito del contenido del libro. Si te parece, Javier, para terminar, además de agradecerte tu presencia y el trabajo que estás desarrollando, a mí me parece realmente muy importante que este conocimiento se haga público, se extienda, sobre todo también desde el rigor científico, cultural, desde la investigación y sobre todo desde la experiencia. Eso es fundamental. Entonces, digamos que tu presencia es un lujo para mucha gente, y yo creo que nos das confianza a la hora de acceder a estos rituales, y yo creo que seguramente después de esta entrevista mucha gente te buscará para acceder a estos estados alterados de conciencia, porque realmente son muy interesantes y todos de alguna forma los andamos buscando. Yo quisiera, para terminar, leer un fragmento de tu libro, un extracto que me ha parecido especialmente bello y revelador, si te parece bien, sí. Y que dice lo siguiente, ¿vale? Lo voy a leer literalmente. Sentía que mi cuerpo era como un espejo que reflejaba todo lo de mi alrededor, pleno en la quietud de la noche, transformado en un elemento más del bosque sin separación, en unidad con el cuerpo del bosque, integrado en la materia verde sin límites y sin definir esto soy yo o esto no soy yo, comprendiendo que yo soy todo esto. Me volví invisible para todos. Muchas gracias, Javier. Gracias. Un placer. De aquí, de esta frase, sale este pequeño fragmento de canción. Allá en lo alto de la sierra, me aquieto como hace una piedra, y poco polillas y lechuza, y me auno con lo que no expresa. Mi cuerpo se ha llenado de reflejos, un espejo de lo que me rodea. Me he vuelto invisible para todos, estoy vibrando con la luna llena. ¡Ajo! Pues muchas gracias, Javier, por tu presencia, por tu sabiduría, por todo el conocimiento que nos has brindado hoy y que seguramente será recogido por todos esos corazones hambrientos que están deseando crecer y hacer de esta humanidad, de esta tierra, un mundo más bonito, más bello y más humano, y del cual tú eres un buen ejemplo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.